Buenas tardes con todos los seguidores de nuestras redes sociales, de Adolfo Castro y Asociados, todos aquellos suscriptores del canal de YouTube, de nuestros seguidores de la página de Facebook. Vamos a dar a conocer lo que a lo largo de esta semana hemos venido trabajando desde esta página jurídica, en fin de mejorar la programación para todos y cada uno de ustedes que nos siguen día a día. Es así que el día lunes pasado inauguramos el programa informativo legal en el cual vamos a tratar todos los lunes temas que le sirvan a la comunidad y a la clase jurídica para que den a conocer sus servicios y también la comunidad conozca sus derechos. Los días martes seguiremos con nuestro programa legalmente homenajeado. El miércoles vamos a tratar en nuestro conversatorio de todas las semanas los casos de actualidad. Los días jueves vamos a seguir con nuestras charlas de derecho comparado. El viernes seguiremos con los homenajes a los abogados que fueron grandes juristas, funcionarios públicos, que fueron docentes universitarios y que hoy ya no están con nosotros. Y los días sábados, como hoy, a las 5 de la tarde, seguiremos con nuestros seminarios gratuitos. Queremos agradecer al doctor Cubi Gaibor desde la ciudad de Santo Domingo, quien se ha ofrecido a darnos un seminario en este mes de septiembre. Asimismo, a los colegas de Perú y de México que quieren impartir sus conocimientos a través de nuestras redes sociales. Producción está armando la agenda del mes de noviembre porque octubre ya estamos copados, así que a partir de noviembre le daremos oportunidad a los colegas de México, de Perú y de Colombia que nos han escrito que quieren ser ponentes. Muy bien, esta tarde nos hemos convocado para conocer lo que es error de tipo y error de prohibición. Para esto hemos invitado al jurista, el abogado Henry Stale Villasís Londoño, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Henry, y gracias por estar con nosotros. Henry, gracias Adolfo por invitarme. Henry es un abogado que tiene 20 años de experiencia, fue funcionario de la Fiscalía, Hola. Sí, estamos. Mil disculpas. Parece, cuando los programas son en vivo suceden estas cosas. Tuvimos un pequeño desfase en el internet. Estaba diciendo que Henry tiene 20 años de experiencia en el ejercicio profesional del derecho. Fue fiscal, actualmente es profesor universitario de la San Gregorio de Puerto Viejo. Además de su título de abogado, posee un título de magíster. Buenas tardes, bienvenido Henry, y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias nuevamente Adolfo, y totalmente encantado de estar en tu programa, que creo que ayuda mucho a nosotros los abogados a tener en cuenta algunos detalles en el ámbito del derecho. Gracias por invitarme. Nosotros, como firma jurídica, habíamos visto unos nuevos artículos que tiene el COIPE que habla sobre el error de tipo y el error de prohibición. Como tú eres un hombre conocedor de la doctrina penal, por ser catedrático, por ser maestrante, por ser magíster, queremos que nos explique de qué se trata esto desde el punto de vista doctrinario. Bien Adolfo, entremos en detalles. Una de las materias más difíciles al estudiar el derecho para obtener el título de abogado, sin duda alguna, sin desmerecer a las otras ramas del derecho, es el derecho penal. El derecho penal es muy complejo porque tiene muchas teorías que tratan de explicar desde muchos ángulos algunas situaciones que tal vez en otras áreas del derecho pueden ser casi exactas. En materia penal no funciona así. En materia penal, cada caso plantea una explicación
un poco diferente en torno a, pues, a la dogmática penal. No así en el caso de la norma escrita. Para abordar este tema, el cual se me ha designado, que es el error de tipo y el error de prohibición, es necesario, Adolfo, remitirnos un poquito a la historia nuestra y a la historia misma de este problema jurídico. Mira tú, Adolfo, que personas que nos escuchan y nos ven, este problema del error siempre ha existido. Siempre ha habido un problema de entender qué es la ignorancia y qué es el error. Muchos tratadistas han puesto diferentes contenidos en esta situación. El derecho ha evolucionado y se ha mantenido justamente en esa división. Lo último, diríamos nosotros, hasta diciembre del 2019, en que se aprobó la nueva reforma al COIT, es que nosotros agregamos a nuestro COIT ya lo que es el error de tipo y el error de prohibición. Pero antes de esta inclusión en nuestro COIT, no teníamos registros de esta figura jurídica. Lo único que teníamos en el código antes del COIT es que se denominaba error de hecho y error de derecho. Nomenclatura esta que en la actualidad está superada. Eso hace denotar que nuestra codificación anterior no estaba tan actualizada y ahora en la actualidad está un poquito mejor que la de antes. Entonces, surge la necesidad de comprender por qué el cambio de error de hecho y error de derecho al error de tipo y al error, en este caso, de prohibición. Bueno, las transiciones son difíciles, en este caso, de poder explicarlas, porque el error de hecho, entendido como el error sobre la acción, y el error de derecho, entendido como error de iuris, pues era entendido como la acción que tú hacías y que era sancionada en sede de culpabilidad. Henry, Sí. tuvimos un pequeño, otra vez te quedaste congelada la imagen y nos estaba diciendo que el error de hecho estaba vinculado a... Ya, el error de hecho estaba vinculado al hecho, a la conducta de la persona, y el error de derecho estaba vinculado, en este caso, pues al derecho iuris, es decir, a la norma escrita. Esto cambió en 1952 en una sentencia alemana. Los alemanes siempre adelante con este tipo de cuestiones hicieron la diferencia entre lo que es el error de hecho y de derecho por el error de tipo y el error de prohibición. Contrario a lo que la gente piensa, no es la escuela finalista, ¿sí?, la que hace esta clasificación de la transición del error de hecho al error de derecho. Es el tribunal alemán que acoge una parte minoritaria de la dogmática jurídica en materia penal de Alemania, encabezada por Welsel, que le dice y encuentra el fundamento para el error de tipo y el error de prohibición. Mira tú, como lo decían antes, esto fue en 1952 y en el Ecuador, recién ahora, en el 2000, lo hemos insertado en nuestro código, ¿sí? Literalmente en nuestro COIT en base a una reforma. Ya en el 2014, si mal no recuerdo, se quiso imponer o se quiso incrustar en nuestro COIT el error de hecho, el error de tipo y el error de provisión. Sin embargo, algunos políticos criticaban esa postura porque aducían que eso iba a ser, en este caso, beneficioso para el delincuente, lo cual no lo es. Ahora, entendido este pequeño antecedente, debemos mirar nosotros cuál es el problema en el error de tipo y el problema del error de prohibición. Mira, esto tiene que ver con el dolo. Y otra vez volvemos a otro problema. ¿Sabes por qué? Porque la dogmática jurídica en su evolución
comenzó diciendo y encasillando que el dolo, y que lamentablemente algunos juristas todavía lo siguen sosteniendo, el dolo está en sede de la culpabilidad, ¿sí? Lo cual en la actualidad, y también fue producto de reforma en nuestro COID, ahora el dolo ya no está en la culpabilidad, sino está en la tipicidad. Cuando yo hablo de culpabilidad y hablo de tipicidad, me refiero exclusivamente a los elementos que integran el delito. Y aquí tenemos que ser enfáticos en el tema cronológico de la evolución del delito, de la teoría del delito. Y explico. Mira, tal vez tengamos ciertas cuestiones que nos puedan confundir, pero quiero ser lo más didáctico posible para poder comprender este tema complejo, como lo dije antes. El delito está conformado por lo que denominamos nosotros acción o acto, por tipicidad, por antijuricidad y por culpabilidad. Otros le agregan otro parámetro, pero estos 4 elementos son fundamentales. Es decir, estos 4 elementos en su orden son los que integran el delito. Entonces, cuando comenzó esta división de estos 4 elementos, la dogmática comenzó colocando al dolo en la culpabilidad, porque le decía que el dolo es una relación psicológica entre lo que yo hice con el resultado y por lo tanto soy culpable. Lo cual en la actualidad no es así, porque el dolo, en base a la teoría finalista, ¿sí? O incluso reforzada con la funcionalista, cambia, en este caso, de posición al dolo. Y el dolo ya no lo colocan en la culpabilidad, sino lo colocan en la tipicidad. Tanto es así que tú revisas el COID, vas a encontrar que el dolo es el conocimiento, ¿sí?, de los elementos del tipo penal. Por lo tanto, llegamos al mismo punto. De los 4 elementos que tiene el delito, vamos a comprender que en la tipicidad vamos a encontrar el dolo. Ahora, cuando el código te dice el dolo es el conocimiento de la antijuridicidad del tipo, se refiere a que la tipicidad, bajo el principio de taxatividad o principio de legalidad, la tipicidad conlleva la descripción de una conducta penalmente sancionada, es decir, la conducta descrita. Y en esa conducta descrita encuentras lo que se denomina el tipo penal objetivo, que son los elementos normativos, valorativos, descriptivos, y ubicas también la tipicidad subjetiva, que es, en este caso, el dolo y la variación del dolo, que es la culpa. ¿Por qué es importante esto, Adolfo? Porque muchos nos equivocamos al señalar que el dolo es la culpabilidad y ahí tenemos un total confusión en la teoría del delito. Muy bien, siguiendo esta explicación, ¿por qué tomo al dolo y no al error? Primero hay que entender el dolo y te voy a poner un ejemplo, Adolfo. Adolfo Castro está en el aeropuerto de Bogotá, quiere irse a España, a Madrid, y resulta que aparece Henry Villasís y le dice, toma, lleva esta maleta y aquí hay $5,000. Adolfo le pregunta, ¿qué tiene la maleta? Le digo, ¿toma los 5,000, sí o no? Adolfo, bueno, dice, ¿sabe qué? Yo voy a tomar la maleta. Sube con la maleta al avión y cuando el avión está despejando, ¿sí? Se acercan unos policías y lo detienen. Pero lo detienen porque está saliendo humo de la maleta. Entonces resulta, hasta ahí, tú dirías que llevas droga, que llevas cocaína, ¿no, verdad? Porque igual Adolfo se representa de que, como esa maleta no es de él, le están pagando $5,000 por llevarla, debe tener algo malo, ¿no, verdad? Entonces, hasta ahí diríamos que es un dolo. Pero resulta que Adolfo nunca se representó llevar lo que tiene en su contenido la maleta. Ejemplo, hasta ahí, en el ejemplo que estoy colocando, Adolfo, a lo que abre la maleta, se ve que es una bomba. La pregunta es, ¿Adolfo se representó llevar una bomba, subirse en el avión para explotar en el aire? No, de verdad. Es ahí donde hay el problema del dolo, de cómo atribuirle el conocimiento de los elementos del tipo al sujeto. Muy bien, entonces si entendemos este primer ejemplo, vamos a dar espacio a poder comprender
el error de tipo y el error de prohibición. El error de tipo no es más que el desconocimiento de uno de los elementos del tipo penal o del injusto penal que algunos le denominan. Ejemplo, por decir, veamos este ejemplo que te voy a colocar. Resulta que a mi papá lo despiden. Mi papá sí va a reclamarle al empleador Adolfo Castro, pero yo quiero matar al empleador. Entonces estoy en la cima del edificio con un arma. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, sí, parece que... Con un arma mira telescópica, y entonces cuando veo salir de la oficina al tipo, le disparo. Muy bien, pero resulta que al que termino disparando es a mi papá. ¿Por qué? Porque lo confundí, porque Adolfo Castro siempre cargaba una chaqueta azul y el que iba saliendo con la chaqueta azul era mi papá. A Adolfo se la había regalado. La pregunta es, ¿yo tuve intención de matar? Sí, pero ¿tenía intención de matar a mi papá? No. ¿Te das cuenta que en este caso la imputación de la acción de muerte existe, pero la imputación de la acción de muerte, de parricidio, existe? No. Entonces, estos fenómenos se explican a través de la figura del error. El error que muchos lo pueden considerar como error indirecto, otros como error directo, otros como error de tipo y otros como error de prohibición. Muy bien, para no cansarlos más, yo he preparado unas cuestiones bien interesantes acá. Por ejemplo, ¿qué deberíamos nosotros entender por error de tipo? El error de tipo consiste en la negación subjetiva por la atribución al autor de una situación de desconocimiento de que la conducta por él realizada infringe objetivamente la norma penalmente garantizada. ¿Qué es esto? Imaginémonos un tipo penal de la siguiente forma. Una persona que administra un lugar, digamos, un cabaret, por ejemplo, sí, que sabe que no puede ingresar las damas menores de edad a prestar sus servicios, el servicio más antiguo del mundo, sí, resulta que entra María y le enseña los papeles, ve la cédula, 18 años, con todos los papeles en regla, y entra a trabajar. Después de 2 días llega la policía allá en el lugar y encuentra a la señorita, revisa la documentación y resulta que es menor de edad. La pregunta es, la persona, en este caso el administrador, que conoce el tipo penal, ¿sí? Que conoce en este caso que no puede dejar entrar a un menor de edad, ¿sí? La dejó entrar. Sí hay en este caso la violación a la norma, pero la pregunta es, ¿conocía, se representó él tener a una menor de edad dentro, en este caso, de su establecimiento? No. Es ahí donde hay el error, ¿sí? El error de tipo. Y yo te puedo poner un sinnúmero de ejemplos, como por decirte, hay un caso en Rumania muy interesante que pasó. A una señorita la declararon muerta, de la vida real es esto, la declararon muerta, la colocan en la morgue, atiende el señor, espera que se vayan todos, él cierra el local, después de 20 minutos ingresa y él desnuda al cadáver, él mantiene relación sexual con el cadáver, necrofilia, y cuando está en plena cópula, despierta a la persona que se creía muerta. La pregunta ¿es violación? Entonces te das cuenta que la figura del error, en este caso, existe. El error, de hecho, existe. Ahora, este error puede ser, error de tipo, puede ser visto de dos cosas, de dos formas diferentes. Hay un error que es vencible y hay un error que es invencible. El error vencible es cuando tiene la capacidad la persona de poder imaginar, ¿sí? En este caso, que puede realizar otra conducta totalmente diferente a la que él se representa. Y el error invencible es que cuando no se puede él representar la conducta
que en este caso, sí, pues la persona termina cometiendo la acción. Ahora, dejemos aquí el error de tipo para después volverlo a explicar. Saltémonos ahora al error de prohibición. El error de prohibición tiene las mismas características. El error de prohibición tiene cuestiones, en este caso, interesantes. También es un error que es vencible y también es un error que es invencible. Pero a diferencia del error de tipo, está en el error se ubica en la culpabilidad. Es decir, puedes haber hecho la acción, puedes haber hecho la tipicidad, puedes haber hecho la antijuricidad, pero lo que no se puede hacer es el reproche a la conducta de la persona. ¿Cómo es eso? Me dirán ustedes, ¿cómo es el reproche, abogado? Es la exigibilidad. Supongamos que en el Ecuador está prohibido la bigamia. Viene un árabe que en su cuestión de sociedad es permitido ser políglota, se casan varias veces, viene acá y resulta que se casa con 2 ecuatorianas. La pregunta es, ¿le puedes atribuir a esa persona alguna responsabilidad? No. ¿Por qué? Porque él no conoce la norma ecuatoriana. O vista de otra forma, imaginémonos que yo estoy en un set y yo lanzo papel al piso en este momento, ¿sí? Y yo sé que estoy haciendo mal, lanzo el papel al piso, estoy ensuciando el piso, pero resulta que después de 10 minutos me colocan ahí en la puerta, es prohibido lanzar y será sancionado con pena de 1. La pregunta es, ¿yo conocía que estaba prohibido lanzar el papel al piso? No. Entonces, el error de prohibición es el desconocimiento de la normativa jurídico-penal que rige en un Estado. Ahora, que se es muy difícil en este caso poder interpretarlo, claro que sí. Es muy difícil establecer una división entre lo que es el error de tipo y el error de prohibición, claro que sí. Para ello, pues nosotros necesitamos tener en cuenta muchas cosas. Pero volvamos otra vez a ubicar la figura de nuestra codificación. En el artículo, en la reforma actual, en el artículo 28.1 del COID vamos a encontrar nosotros el error de tipo. Pero si ustedes lo leen específicamente, el error de tipo dice que no existe infracción penal cuando por error o ignorancia, otra vez la ignorancia, invencibles, debidamente comprobables, se desconoce uno o varios elementos del tipo objetivo penal. Y dice, el error es vencible, otra vez tomando la doctrina, si la infracción persiste y responde por la modalidad culposa del tipo penal. Lo que te quiere decir este artículo es que si es un error de tipo vencible, excluye al dolo. Por lo tanto, no hay responsabilidad penal. Pero si el error de tipo es vencible, nos vamos entonces a la culpabilidad. Aquí en el Ecuador se ha puesto la culpabilidad, pero en España se lo conoce como la imprudencia. Ahora, regidos de esta forma, vemos que, vuelvo y repito, el error de tipo, sí que es invencible, excluye al dolo, ese dolo que antes lo entendíamos como el designio de causar daño, que no es así, sino ahora el desconocimiento o el conocimiento, en este caso, de los elementos del tipo penal. Mientras que el error, cuando es vencible, baja de categoría. Estamos hablando de la tipicidad subjetiva, baja de categoría. Ya no es dolo, sino es culpa. Pero aquí viene una cuestión bien interesante que te dice el código. En el artículo 28.1, último inciso, el error invencible que recae sobre una circunstancia agravante o sobre un hecho que califica la infracción impide la apreciación de este por parte del juez. ¿A qué se refiere? Doctrinalmente esto se conoce como error accidental. ¿Por qué es un error accidental? Yo ya puse un ejemplo. El caso en que yo quiero matar al jefe de mi papá y termino matando a mi papá. ¿Es un homicidio? Sí es un homicidio. Pero si yo conocía que iba a matar a mi papá, ¿es parricidio? Sí es parricidio. Por lo tanto, ¿aumentaría la pena? Sí. Esa agravante se llama, en este caso, un error, sí, accidental.
porque está compuesto por una agravante. Pero esa no elimina, en este caso, sí, el dolo. ¿Por qué? Porque elimina solamente el agravante, el otro sí, está en el homicidio. Por ejemplo, de pronto yo peleo con un joven hoy día y le doy un disparo y lo mato. Sí, no lo conocía. O resulta que ha sido mi hijo. ¿Me puedes acusar por parricidio? No, porque no tenía conocimiento de esa circunstancia. Entonces, ahí vemos nosotros que el error de tipo no es más que el desconocimiento de uno de los elementos del tipo penal. Muy bien, pero ¿qué es el error de hecho? Perdón, el error de prohibición. Según el COID, está ubicado en el artículo 35.1. ¿Qué dice? El error de prohibición cuando la persona, por error o por ignorancia invencible, no puede prever la licitud de la conducta. Si el error es invencible, no hay responsabilidad penal. Si el error es vencible, se aplica la pena mínima prevista para la infracción, reducida a un tercio. Entonces, volvemos y vemos cómo nuestro legislador ha upado en nuestra codificación el error y sus clases, vencible e invencible, tanto en el error de prohibición como en el error de tipo. Y estas se verifican dentro de, en esta cuestión, dentro de los hechos que se plantean como ejemplos. Yo no sé si me permites colocarte un ejemplo, por decir el siguiente, para ir teniendo un poquito de idea de lo que estamos tratando. Dice, unos guardias van a probar unos chalecos para saber si son efectivos en torno a los disparos con una distancia de 100 metros. En este caso, para poner nombres, Adolfo y Henry. ¿Sí? Adolfo se pone el chaleco y Henry tiene el arma. Resulta que Henry va a disparar, dispara a Adolfo y lo termina matando. Resulta que Adolfo no se puso a los 100 metros, sino se puso a los 50. La pregunta es, ¿le puedes atribuir a Henry, ¿sí?, la muerte dolosa de Adolfo? Es eso lo que plantea este problema, esta categoría dogmática que está dentro de nuestro COID y que es muy difícil poder establecer una división entre las dos tendencias. Tanto así que si tú me preguntas, en la actualidad, ¿sigue habiendo tendencias que intentan dividir? Sí, pero hasta ahora no hay una tendencia que explique normativamente, en este caso, pues una división tan clara que nos permita a nosotros establecer. Mira tú, lo cierto es que casi siempre va a haber error de tipo más que error de prohibición. Bien, como para que tengamos claro los abogados en libre ejercicio y los administradores de justicia, ¿por qué es importante saber primero diferenciar el error de tipo y el error de prohibición? Nos ha explicado que uno va hacia la tipicidad y otro hacia la responsabilidad. Pero en todo caso, que tenga un abogado en libre ejercicio, debe hacer este examen o este filtro para establecer si podría existir error de tipo o error de prohibición. Por supuesto, Adolfo. A ver, el hecho de que exista en nuestra codificación el error de tipo y el error de prohibición es una herramienta jurídica por el cual el abogado puede y debe utilizarla cuando el caso lo amerita, porque muchas veces no todo lo que parece es, ni todo lo que es parece. Por eso te he colocado unos ejemplos, por decir, el tipo que agrede sexualmente a la que cree que está muerta, pero resulta que despierta. La pregunta ¿es violación? Él se representó hacer necrofilia, no violar a una persona viva. Entonces, ¿está cometiendo el ilícito de violación? Pues vamos a entender que no. Y dirán, pues entonces, sí, pero estaba muerta.
él se representó a hacer una relación sexual con una persona fallecida. Y así hay un sinnúmero de ejemplos que podamos nosotros mirar. Otra cuestión, por ejemplo, uno más didáctico que ha pasado aquí en Manabí, uno de los jueces, y cuando el error de tipo no lo admitió. Es el que te acabo de colocar sobre el administrador de un club en donde encuentran a una menor de edad. Claro, es menor de edad, está dentro del club, está prohibido, está señalado en el tipo penal, pero él dice, oiga, a mí me presentaron la cédula que aquí dice mayor de edad. Ahora, yo no le he falsificado. La cédula se supone que es un documento público que identifica a una persona. Le puedes atribuir la conducta penalmente relevante a la persona como que ha infringido esa norma penal cuando no se representó a él tener un menor de edad en su establecimiento. No. Entonces, con esto te estoy respondiendo que efectivamente sí debemos aplicar en muchos casos el error de tipo y el error de prohibición. Ahora, una de las cosas que quiero dejar en claro, el error de tipo, que es el desconocimiento de los elementos del tipo penal, no se ubican, por ejemplo, en culpabilidad, se ubican en el tipo penal. Por ejemplo, te voy a citar una norma. Todos conocemos la usura. La usura es prestar dinero bajo el interés superior máximo. Así dice la norma, ¿no es verdad? Ahora, la pregunta es, si yo te pregunto a ti, Adolfo, préstame $500 y ponle interés, y tú me dices, bueno, te voy a poner el 20. La pregunta es, ¿tú sabes cuál es el interés actual? No. Entonces, te das cuenta, decir, te puedo atribuir yo que tú me colocaste un interés fuera del que está establecido por los organismos competentes, no. Entonces, eliminas en esa cuestión el dolo, pero puedes caer en el dolo, perdón, en el error de tipo vencible, claro. ¿Por qué? Porque tú pudiste averiguar. Es decir, tú pudiste ver, yo no quiero caer en esto de cobrarle más, entonces voy a averiguar cuál es el interés. ¿Te das cuenta que la norma se presta para este tipo de cuestiones? Claro. Nos dice Roberto Lorpita que cuando en los famosos sepelios sacan armas y disparan al aire, ¿qué pasaría si ese disparo, que sale un proyectil y mata a una persona? ¿Lo ubica en error de tipo o en error de prohibición? Bueno, en primera parte podríamos conducirnos por un error, pero el error de tipo podría en este caso no tener cabida en este ejemplo. ¿Por qué? Porque para el error de tipo necesito yo representarme el hecho. Ahora, toda persona que maneja un arma, ¿sí? Que sabe que dispara, ¿sí? Que sabe que lanza un proyectil y que ese proyectil por gravedad tiene que caer, debe representarse que puede, en este caso, lesionar a una persona. Claro que sí. Por lo tanto, ¿podría ser un error de tipo invencible? No. ¿Puede ser un error de tipo vencible? Tal vez. Y cuando nosotros hablamos del tipo de error invencible, porque tenemos que aplicar en este caso la cuestión sensorial, es decir, lo que vemos, lo que percibimos, ¿sí? Puede ubicarse entonces como una especie de homicidio a través de la culpa, por supuesto. Porque una cosa es que yo dispare de frente a Adolfo y lo mate, y otra cosa que yo dispare hacia arriba y le caiga la bala a Adolfo o a cualquier otra persona. ¿Pude haber previsto que puede pasar esto? Sí. ¿Pude haber cambiado la conducta? Sí. ¿Pero la hice? Sí. ¿Me faltó previsión? Correcto. Entonces, no puedes actuar por dolo, no puedes hacer error de tipo, en este caso, invencible, pero sí vencible porque estabas en el deber objetivo de cuidado. Bien, nos dice Orlin Manrique Tuala, ¿cómo explicar o cómo aplicar el error de prohibición frente al principio del derecho, que el desconocimiento de la ley no excusa a persona alguna, dado de que se presume que todos debemos conocer la ley? ¿Cómo ubicamos, cómo aplicamos ahí?
Claro, cuando yo comencé con este conversatorio, había dicho que uno de los orígenes de este error de tipo y de este error de previsión es justamente la ignorancia. Es verdad que la ignorancia no exime de la ley, pero el tema para poder salir de esa ignorancia no es más que el hombre medio. ¿Qué significa el hombre medio? Por ejemplo, si yo soy abogado, yo no puedo decir que desconozco esta ley. ¿Por qué? Porque resulta que yo estudié derecho. Entonces no podría alegar la ignorancia. Pero supongamos que viene una persona del campo, una persona que no sabe leer y escribir, y resulta que termina cometiendo una acción que está tipificada en el COID, pero que resulta no conoce. La cuestión es, ¿qué es el error de previsión? El error de previsión es el desconocimiento de la norma jurídico-penal. Mira qué pasó aquí en el Ecuador cuando antes podías tener, digamos, portar armas y después por un decreto se prohibió el uso de armas, ¿no? ¿Verdad? Eso fue claro. Puede que tú tengas un arma, está matriculada, estás con el permiso, pero eh, di tú, estabas en el campo y sales a la ciudad y eso fue el día viernes que hubo el decreto y el sábado te cogen con el arma. La pregunta, ¿tú conocías que eso estaba permitido pero antes del viernes, pero ahora ya no? Entonces, estás cometiendo el ilícito, sí, pero te puede atribuir el reproche, no, porque no conocía que la norma fue derogada, la que me permitía en este caso portar el arma. Entonces, el error no es que yo creía, en este caso, que no existe norma, no. El error es que yo desconozco que existe algo que está tipificado y que es prohibido, porque yo no me lo pude representar. Los ejemplos claros para eliminar este tema de error son los errores, en este caso, por causas de justificación. ¿Cómo es eso? Imaginémonos, disculpa que te ubique siempre, Adolfo, porque es el que veo en la pantalla, imaginémonos que tú vienes de un lado de la vereda y yo vengo del otro lado de la vereda. Yo veo que tú metes la mano a tu bolsillo, ¿sí? Y yo pienso que tú me vas a atacar. Yo lo que hago es disparar, te mato. La pregunta es, cuando ya caes, ¿sí? Te das cuenta que no cargas ni una arma y que ibas a sacar tu celular. Pero yo creí haber actuado en legítima defensa, pero no fue así. Entonces la pregunta es, ¿he ahí el error? Sí. ¿He ahí la ignorancia? No. Yo creí haber actuado bien, pero me equivoqué. Entonces, ¿era vencible o invencible mi accionar? Era vencible. Por lo tanto, no podría yo pagar con dolo, sino con una pena atenuada por homicidio. Entonces, son cosas que se van esclareciendo en medida de los ejemplos. Esta es la concurrencia de casos que no se pueden solucionar de una sola en el articulado, sino que tenemos que recurrir a estos aspectos del error de tipo y el error de previsión para darle una explicación concreta al caso, porque la norma penal es la que está descrita y el hecho es el que se debe subsumir a la norma. Y esa subsunción tiene, en este caso, que ejercer una cuestión de valoración normativa para juzgar y hacer el reproche a la conducta de la persona, en este caso el sujeto activo. El error de prohibición era el caso típico de los turistas. Muchas veces te pudo haber tocado cuando era fiscal en Bahía, que consumían droga y la policía los detenía porque no podía aportar. Entonces ellos decían que en su país era normal y en esa época teníamos que apoyarnos mucho en la doctrina porque no estaba normado. Correcto, Adolfo, tú has citado un ejemplo clásico. Es más, yo le agrego otra cuestión. Resulta que en el Ecuador el consumo no está penalizado, pero resulta que si yo me voy al parque en este momento, sí, y me pego una marihuana y viene la policía y resulta que yo soy una persona común, ¿ah? Y me lleva detenido. ¿Por qué? Porque ahora está prohibido consumir en los parques, en los lugares públicos, pero antes no. ¿Cuándo salió la norma? Yo soy el señor que vende helados.
que no necesariamente estoy informado de la ley. ¿Le puedes atribuir una responsabilidad? Te das cuenta, es un tema un poco del desconocimiento de la norma, que no implica la ignorancia. Jean-Pierre Avillán nos dice, ¿qué efecto tiene el error vencible de prohibición? El error vencible de prohibición no elimina, en este caso, la antijuricidad del hecho. Recuerda que es acto típico, antijurídico y culpable. No elimina la antijuricidad. Lo que hace es, en este caso, como lo dice la norma ecuatoriana, que antes la acabé de leer, dice que podría ser sancionado, su reproche sancionado, en este caso con 1/3. ¿Pero por qué debe ser sancionado? Porque su conducta pudo haber sido prevista por otra conducta capaz de que no vulnere la norma que está prohibiendo un acto. Por eso es vencible, porque yo puedo prever. Esto es más o menos como en los delitos médicos, en donde pues estoy operando a una persona y resulta que no le hice yo el análisis de sangre para saber si es alérgico o no es alérgico. Yo creo un error, yo creo un riesgo permitido, claro, pero al momento de no hacerle el examen, creo un riesgo no permitido, por supuesto, porque se supone que es mi área, yo soy médico. Entonces, más o menos ese es el tema con el error de prohibición vencible que pasa pues en nuestra codificación, que son casi muy excelsos estos ejemplos en torno a la prohibición. Lo que más comúnmente podemos ubicar son los errores de tipo, que son los más comunes en torno a la normativa penal y la conducta realizada por el sujeto activo del delito. Un caso que siempre pasa y nos trae a colación Carlos Lino es el taxista, el típico taxista que hace una carrera y coge un pasajero y unas cuadras más adelante lo detiene la policía. Resulta que el pasajero tenía droga. El taxista incurre en error de tipo. A él se le puede, dice Carlos Lino, para leerte lo que él dice, el error de tipo se le puede atribuir al taxista. Por supuesto, pero aquí hay que agregarle una dosis un poquito más de doctrina. Vamos a ir a la teoría de los roles. De la escuela funcionalista, es decir, cuál es el rol que realiza en este caso el taxista. El taxista ejerce su tarea de taxista. ¿Y cuál es su tarea de taxista? Es movilizar a las personas de un lugar a otro. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de cobrar una remuneración. Ahora, el taxista tiene la obligación de saber qué es lo que va a hacer su pasajero. Primera pregunta. Segunda, el taxista le tiene que preguntar a su pasajero qué es lo que va a hacer. No. El taxista, antes de que se suba a su pasajero, tiene que revisar las valijas. No. Entonces, te das cuenta que esto es lo que se conoce como el conocimiento del hombre medio y el rol que cumple esa persona en la sociedad. Recuerda que las normas que se implantan en la sociedad son sociales, son atribuidas a cada una de las personas. Si yo soy taxista, yo puedo escuchar que van a matar a Adolfo Castro, pero a mí no me consta, porque a mí me dijeron lleva una dirección. Es más, yo me he representado, en el caso de mi queridísimo amigo Lino, yo me he representado, ¿sí? ¿Llevar droga como taxista? No. Yo me he representado beneficiarme del transporte de esa droga, no. Por eso es que no se le puede atribuir el dolo. Y por eso no se le puede atribuir el hecho de un error vencible, porque sale de su percepción. ¿Sí? Ahora, imaginémonos otra cuestión. ¿Qué tal si yo soy el dueño del vehículo y llevo la maleta? ¿Sí? La pregunta es, ¿me puedes atribuir a mí el hecho? Por supuesto, porque tú eres el dueño del vehículo y tú mismo estás subiendo la maleta. Y yo te puedo cambiar el ejemplo. ¿Qué tal si Adolfo Castro va a una renta-car y necesita movilizarse a Manta en este momento? Va, coge la llave, el señor le dice, ¿está bien el carro? Sí, llega, se sube en el vehículo, rumbo a Manta, lo para la policía y resulta que hay un doble fondo con droga. La pregunta es, ¿Adolfo se representó
traficar sustancias sujetas a fiscalización, lo hizo con conciencia, ojo, conciencia, voluntad y finalidad. Sí, él se representó manejar ese carro y llegar a Manta Gozado. No, él lo que hizo es alquilar un vehículo. Ahora, ustedes me dirán, porque entramos a la parte procesal, sí, pero eso se tiene que probar, claro, se tiene que probar. Pero para efecto de ejemplo, sí es cómo demuestro, yo como fiscalía, cómo demuestro que en este caso Adolfo conocía. Pues por los aspectos descriptivos, porque muchos elementos del tipo son descriptivos, otros son normativos y otros son valorativos. Y dependiendo de la tendencia en donde recae el tipo penal, es que yo tengo que emplear en este caso la técnica. En los ejemplos que he puesto, evidentemente que hay un error de tipo. Víctor Armendáriz te saluda, dice que eres excelente expositor y que Gracias. en caso del taxista, el error de tipo iría de la mano con la imputación objetiva. Por supuesto, por supuesto. Mira, ya que tomamos el tema de la imputación objetiva, que no es el tema de este conversatorio, el tema de la imputación objetiva es muchas veces satanizado por algunos juristas. La imputación objetiva es una regla que se utiliza para solucionar casos concursales difíciles, no en todos los casos. Entonces, la imputación objetiva plantea, dependiendo el caso, la necesidad de aplicar los principios. En este caso, prohibición de retorno, principio de confianza, los roles, etcétera, etcétera. Sí, pero depende del caso en concreto para que tú ubiques, en este caso, la imputación objetiva, porque la imputación objetiva debe ser ex ante y ex post, ¿sí? Ojo con eso. Debe ser ex ante y ex post. Nos llega un mensaje por WhatsApp y nos dice, el error de tipo o de prohibición lo debe valorar el juez o el fiscal. Bueno, muy buena pregunta. Yo lo contestaría de la siguiente forma. ¿Quién tiene que juzgar? El juez, ¿no? Pero si somos objetivos, el que debería valorar para poder acusar o no es el fiscal también. Porque recuerda que en nuestra normativa jurídica, la potestad del fiscal es acusar o abstenerse de acusar. Por lo tanto, si yo soy un abogado fiscal, yo debo conocer la norma y si yo advierto que en mi investigación me he dado cuenta de que existe un error de tipo invencible, ¿qué es lo que me toca a mí hacer? Es emitir un dictamen abstentivo, porque eso denota que yo aplico la ley, porque es mi facultad como funcionario público, porque el hecho de que yo, pudiendo haber advertido de que es un error de tipo y aún así acusar, lo único que deja entrever es que desconozco la normativa jurídica y desconozco la teoría del delito. Por lo tanto, le estoy dando la potestad al juez para que él pueda decidir o no pueda decidir. Y si acaso el juez no quiere tampoco decidir que es un error de tipo, entonces nos vamos al tribunal. Y el tribunal pues también tendrá que hacer ese ejercicio. Entonces, yo creo que si vamos así, delegando funciones al uno, al otro y al otro, no aplicamos derecho. Ahora, esto lo estoy diciendo en estricto aplicación de la dogmática penal y de la normativa penal y las funciones que están en la Constitución y en el COIP. Yo no puedo concebir que un fiscal, por el hecho de temor de cuidar su trabajo, diga, sabe que mejor acuse y que sea el juez el que resuelva. Si es así, déjame decirte que no vale ser la pena fiscal. El fiscal debe caracterizarse por tomar sus decisiones, equivocadas o acertadas, pero dependiendo de su posición jurídica al resolver, porque el fiscal también resuelve. Vuelvo y te repito, el artículo 195 de la Constitución de la República te dice a ti, y tú fuiste fiscal, Adolfo, que cuando tú observas elementos para abstenerte de acusar, tienes que hacerlo. Ahora, ¿en qué parte te dice que el fiscal no debe de abstenerse cuando vea un error de tipo? En ninguna parte, la normativa es para todos, tanto para el abogado que defiende, que observa que hay un error de tipo y puede plantear su estrategia jurídica desde esa visión, y la fiscalía también, que tiene la obligación de conocer la normativa penal,
¿sí? Y el juez, mucho más por ser juez bajo el principio iura nove cura, que conoce derecho, pues tiene que aplicarla. Ahora, es inconcebible que no la quieras aplicar. Entonces, ahí creo que falla el sistema judicial. Te manda saludo el señor juez Erico Navarrete, que está atento a tu charla, y también nos llegan saludos desde el Carmen, y nos llega una pregunta de Naily Rezabala. Dice, ¿en qué etapa del proceso se puede alegar error de tipo o error de prohibición? Muy buena pregunta. Si vamos al trámite ordinario, el trámite ordinario concebido como instrucción fiscal, etapa preparatoria y evaluatoria de juicio y juicio, yo creo que debes construirlo en tu estrategia jurídica en la época de instrucción fiscal. Pero donde la puedes hacer efectivo es, en este caso, el fiscal, al analizar el expediente para ver si acusa o no, pues tiene que hacer ejercicio ahí de estos recursos dogmáticos. Si decide acusar y la defensa no está de acuerdo y piensa que debe aplicarse el error de tipo, en este caso la oportunidad la tiene la audiencia preparatoria de juicio. Es más, el juez en esa misma audiencia, que es de decisión para saber si sobresee o dicta autollamamiento a juicio, puede aplicar el error de tipo. Supongamos que el juez y el fiscal no aplican el error de tipo. ¿A dónde puedes aplicar? En la audiencia de juicio, porque ahí es donde se lleva el verdadero juicio, donde tú pruebas los elementos necesarios para esclarecer que esto es un error de tipo o un error de prohibición, y el tribunal tendrá que decidir. Es decir, puedes hacerlo en esas dos áreas. Nos llega otra pregunta y nos dice, antes se basaban a la doctrina. ¿Qué beneficia que ahora esté normado en el COI? Yo diría que al contrario. Recuerda que antes no estaba normado en el COID, y por lo tanto algunos jueces, muy respetuosamente lo digo, decían, como no está escrito, no lo podemos aplicar. Ahora, como está escrito, deben aplicarlo. ¿Sí? Es al revés la cuestión. Yo antes decía, al inicio de este conversatorio, decía algo bien interesante. Hasta el 2019 no estaba escrito el error de tipo y el error de provisión. Hubo una tentativa en el 2014, pero fue desechada. Y antes del 2014 teníamos al error de hecho y el error de derecho, que tienen pues significativas distancias en lo que ahora tenemos nosotros. Por lo tanto, yo diría, ahora que está normado, es con mucha mayor obligación que cuando se advierta que existe estas dos figuras, el juez tiene que aplicarlo, el fiscal tiene que aplicarlo, el abogado tiene que hacer jurídicamente que se aplique. Y también como resumen o como guía, ese error de tipo o error de prohibición se tiene que evidenciar, se tiene que probar, no simplemente alegar. Por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, en este caso, Roxin ha planteado para el error en este caso de prohibición, tres parámetros. Primero, la existencia de un motivo para verificar la prohibición o la situación jurídica. Segundo, el autor no debe haberse forzado seriamente por cerciorarse de hacer la conducta. Y tercero, debe haberse podido alcanzar el conocimiento del injusto. Como tú ves, existen requisitos doctrinales que te hacen verificar que eso se debe de practicar en el juicio. Y yo quiero volver al tema del primer ejemplo que colocamos. ¿Te acuerdas de Adolfo, que se subía al avión con la maleta y no sabía que llevar la maleta? La pregunta es clarísima ahí. Es decir, Adolfo se representó subirse a un avión con una bomba. Yo te pregunto, Adolfo, ¿tú te subirías a un avión sabiendo que lleva una bomba? Más, No. no eres fundamentalista. Entonces, ¿por qué te puedo entonces yo atribuir que tú con dolo llevabas la bomba si tú no conocías la bomba? Pero era vencible tu error, claro, porque tú debiste haber advertido de qué llevabas ahí. ¿Ves? Entonces ya no es dolo, sino es culpa. Entonces, en ese ejemplo yo creo radica la importancia en este caso, de que evidentemente era necesario y era justo poder tener en nuestra normativa legalizado este error de tipo y este error de prohibición. Y te pongo un ejemplo práctico. En la ciudad de Manta,
tú sabes, es una ciudad atunera, existen muchos barcos y a un empleado de una fábrica le entregan un cartón porque su función era abastecer de productos e insumos al barco. Muy bien, le entregaron el cartón. Él entra al puerto, como lo conocen, lo dejan pasar, pero él le dice a uno de los guardias, revisa que no llevó nada malo. Revisa, todo está correcto, pero un policía le dice, ¿qué llevas en el cartón? Y en la actividad de pesca usan camaretas, que se parecen también a las dinamitas. ¿Ok? Lo detienen y lo detuvieron, se lo llevaron preso por el transporte ilegal de esos explosivos. Íbamos a los que tú has estado hablando. ¿Conocía él lo que contenía el cartón? No conocía. ¿Cuál era su rol? Su rol era el de abastecer de provisiones al barco. Entonces, Pero, este tipo de evento hubo que probarlo y al final dictaron sentencia ratificando la inocencia. ahora, Adolfo, yo le agrego algo. Imaginémonos de que tú dices que la misión era de él. ¿Cómo lo probaba, mejor dicho? Lo probaba porque él, su oficio era eso. Todos los días entraba. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Todas las veces entraba. Y todas las veces llevaba ese cartón. Esto está como cuando, por ejemplo, tú estás haciendo tiro práctico, ¿no es verdad? Y tú has realizado 20 veces tiro práctico, pero resulta que cuando vas tú al tiro práctico siempre te ponen la pistola y te ponen las balas, ¿sí? Y tú metes las balas y disparas, ¿no es verdad? Porque tú sabes que son de fogueo. Listo. Resulta que al intento 21, el día 21, tú vas y resulta que ahí está el arma, pero ya está cargada. Entonces tú vienes, coges, como siempre has cogido, coges y disparas y terminas lesionando a una persona. La pregunta es, oiga, ¿eres responsable? No. Ahí viene la cuestión, principio de confianza. Se supone que yo hacía todas las veces lo mismo y ahora por algún motivo cambió. ¿Me puedes imputar el resultado? No, es lo que le pasó, pues, en el caso de tu cliente. Él hace eso, sí, y dentro de sus funciones no está, en este caso, sí, mirar o ver que era una cuestión dolosa. Es lo mismo que el taxista. Ahora, para poner un ejemplo de reprovisión que ahora me acuerdo, supongamos que yo soy el guardián de tu mansión, Adolfo, y yo veo que al final se mueve algo y yo disparo, ¡pum!, cae al piso. Cuando yo voy a ver, eras tú que era el dueño. Hay dolo, o sea, yo te quería matar a ti, no, pero resulta que yo pude haber advertido y pude haber hecho otra acción de disuasión, en este caso, sí. ¿Me puedes atribuir el delito como culpa? Por supuesto. Entonces te das cuenta que en algunos casos funciona porque lo puedes, en este caso, establecer y probar. Claro. Leonardo Salazar Torres, que es perito de la Policía Nacional, nos dice que es importante abstenerse o acusar función del fiscal. Es la función del fiscal. El fiscal se puede abstener o formular una acusación. No está sujeto solo a acusar por acusar. Mira, yo le doy mucha valía, porque ser juez es muy delicado y ser fiscal también lo es, porque no es nada divertido que a una persona que le investiguen y que el fiscal se lo tome deportivamente y que diga, ah, no, yo le voy a formular cargo porque me lo pidieron, ah, no, yo voy a formular cargo porque, ah, no quiero tener problemas. Es decir, bueno, el fiscal está pensando egoístamente, porque la persona que está sujeto a un procedimiento, pues no quiere estar en un proceso penal, no lo quiere estar. Entonces, justamente esa es la potestad que establece la Constitución y te dice, cuando tú adviertes de que no hay ningún elemento que puedas evidenciar la responsabilidad o la materialidad de una persona, fiscal, por favor, abstente. Y ahí están los recursos de la acción, de la tipicidad, de las causas de justificación, de la inculpabilidad, están ahí, está la imputación objetiva, están ahí. Por lo tanto, es misión de los funcionarios públicos, misión fundamental de los funcionarios públicos conocer, por supuesto, y
¿Es una cuestión imperiosa para los abogados en libre ejercicio conocer la dogmática penal? Sí, por supuesto. Bien, interesante esta charla. Sé que me has explicado que error de tipo y error de prohibición nos pasaríamos días hablando, porque ni los mismos tratadistas y expertos en la materia llegan a un punto en común o ponerse de acuerdo. Peor, acá en un programa de 1 hora lo vamos a hacer. No sé si podemos hacer un pequeño resumen del error de tipo y de prohibición y que no sea tan extenso para los que se conectaron, entiendan básicamente lo que hemos tratado. Bien, lo voy a poner de esta forma sencilla. El error de tipo siempre se va a ubicar en la tipicidad y en la tipicidad subjetiva, porque el error de tipo, cuando es invencible, elimina literalmente el dolo, y cuando es vencible, elimina el dolo, pero da cabida a la culpa. De prohibición, en cambio, lo encontramos en sede, como lo dicen algunos, de culpabilidad. Esto es que es un acto típico, antijurídico, pero no culpable, porque no le podemos exigir a esa persona otra conducta. Por lo tanto, el error es, en este caso, la falta de reproche de su acción. ¿Puede ser vencible? Sí. ¿Puede ser invencible? También. Gracias, Henry, por habernos acompañado en las últimas palabras de este programa. No sé si tengas que decir algo más que se nos haya quedado. Sin embargo, permíteme saludar a todos los que se han conectado con nosotros a esta conferencia. Al seguidor Granja Orgánica, que nos pide un taller de Derecho de Familia, le hacemos que conocer que el señor juez de la Sala Laboral y la Niñez, el doctor Carlos Zambrano, se ha comprometido con el programa de venirnos a explicar temas que él considera que son importantes que los abogados en libre ejercicio conozcan a fondo. Gracias a Freisa Castro por seguirnos, a la doctora María Eugenia Vallejo, que es una fiel seguidora suya, que desde que los anunciamos dijo que iba a estar en primera fila de esta conferencia. A don Simón Macía, que nos sigue desde Chile, a Leonardo Salazar, al colega Tito Muñoz, que dice que fue tu alumno y que siempre aprende buenas cosas de ti. A Carlos Vélez, quien dice que es un olmedino igual que tú, a Hermes Delgado, que nos ve desde Montecristi, a Marilyn Gutiérrez, que es mi mamá, que siempre me sigue, a Alexis Moreira, a Ligia Hernández, a la doctora Sonia Barcia, que nos ve desde Manta, a Javier Mendoza, a Roberto Lorpita, a Víctor Armendáriz, a Verónica Andrade, a Alfredo Alcíbar, a Jean-Pierre Avellán, al abogado Carlos Lino, a Enrique Intriago, que nos ve desde el Carmen, a Nelly Rezabala, a Lidia de los Reyes, y le pido mil disculpas a todos y cada uno que me han mandado mensajes del WhatsApp, pero por la temática del programa no puedo estar leyendo acá también porque si no me voy a perder. Producción hace cuenta que nos están viendo desde México, desde Perú y desde Colombia. Un saludo a los países hermanos. Desde Loja también nos llega un mensaje de Dani Orozco y en la parte final, doctor Henry. Adolfo, yo de todo corazón primero te felicito por tener este programa que tanta falta nos hace en el medio manabita. Tienes temas muy interesantes, espero que sigas con esta iniciativa y una vez más agradecerte por tomarme en cuenta e intentar poner mi punto de vista en torno a una área que me gusta, que quiero y que pues me gusta enseñar. Espero que haya sido el agrado de todos ustedes mi ponencia, que hubiese sido un poco mejor si hubiese tenido más recursos, pero lamentablemente así es esto. Entonces espero que les haya servido de antemano los pequeños detalles que pude haber impartido con ustedes. Te agradezco, Adolfo. Jennifer Vera también dice excelente ponencia. Richard Chumbianca nos sigue desde Perú
y nos habíamos olvidado de saludarlo, y también hacerle conocer a todos los seguidores que tú fuiste o es uno de los apoyos que tiene esta página jurídica para estructurar los programas, y cuando te comenté de la idea, me diste muchos temas de materia penal y que poco a poco lo vamos a ir abordando. Muchas gracias por cada día ayudarnos a crecer y de que este proyecto no decaiga. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales. El día lunes vamos a tener a una abogada, la abogada María Navarrete, que nos va a enseñar cómo hacer una demanda de alimentos, cuándo se puede pedir alimentos, quién puede solicitar alimentos, si solo la madre puede solicitar alimentos, cuándo se puede pedir aumento y cuándo uno de los dos puede pedir la disminución de esta pensión de alimentos. Todos estos temas los hacemos para que la comunidad conozca sus derechos. Esta semana también tuvimos una charla amena con la doctora María Eugenia Vallejo, la cual la vamos a proyectar el día martes. Sin más, quiero agradecerles por seguirnos. Un abrazo y será hasta una próxima ocasión.